Hablar de la industria de los videojuegos en el mundo es un tema complejo, ya que se toma en cuenta la importancia de las consolas o los juegos que se presentan para estos equipos de entretenimiento, y la industria no es igual en cada país. Si bien, cada uno conoce a las grandes empresas que crean, desarrollan aparatos y títulos, distribuyen y venden todo lo que tiene que ver con este mercado, no todas las personas de un país tienen la oportunidad de tener una consola en la sala de su casa. Por lo que en los años 80 y los 90, en Venezuela, existió una compañía que contaba con la identidad de una y ensamblaba sus productos en la nación sudamericana. Para entrar en contexto, la historia de los videojuegos en Venezuela es desconocida, contando con poco registro de la misma antes de la década de los 80, aunque algunos padres que contaban con privilegios o un poder adquisitivo importante, podían viajar gracias a la bonanza petrolera generada por la nacionalización del petróleo, en el primer mandato del presidente Carlos Andrés Pérez desde el año 1974, hasta 1979. Donde algunos habían visto estos equipos en países como Estados Unidos, e importaban las consolas para sus hijos tras finalizar sus viajes en aquel entonces. Se podía conseguir la Magnavox Odyssey, la Pong, fabricada por Atari, la Intellivision de Mattel, entre otras, incluyendo la mítica Atari 2600 con su extenso catálogo de juegos, pero los más pequeños de la casa solo podían optar por los títulos que traían los padres de familia en sus viajes al exterior. Por lo que el número de cartuchos intercambiables era limitado en comparación a otros países donde se vendía el catálogo completo. Pocos años después, llegaría un representante a comercializar los videojuegos y a ofrecer garantía de todos los equipos Atari disponibles en los hogares venezolanos, e incluso los que se vendían en las tiendas. Ya que, debido a este estilo de vida de la también llamada Venezuela Saudita, los productos llegaban de forma constante al mercado y eran clasificados como juguetes, no equipos tecnológicos como lo es ahora. Si usted tiene una familia muy aburrida, ¡conéctalos y a jugar! Diviértete con Atari, conéctate con Atari. Rapidito de instalar, facilito de jugar, Y juntos a disfrutar. Diviértete con Atari, conecta a tu familia otra vez. Atari, miles de videojuegos que conectan tu televisión a la diversión. Diviértete con Atari. En este punto, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema principal del vídeo? Es que en los años 80, existió una empresa que se hizo pasar por una más grande, la cual llevaba el nombre de Nintendo, en este caso, Nintendo de Venezuela, compañía anónima, cuyo objetivo principal era ofrecer los productos y juegos hechos por la gran N original, e incluso sus consolas y periféricos, todos ensamblados por manos venezolanas y haciendo creer al consumidor que la compañía nipona, que había entrado recientemente al mercado de videojuegos, contaba con una representación legal, una sede e incluso una fábrica propia. Pero la realidad es que no era así, ya que la compañía nipona no contaba con ningún representante legal en Venezuela, como muchas que sí lo tenían y vendían sus productos originales. Tal caso era Sony con su línea de televisores o equipos de sonido, al igual que los multimedia, o el fabricante de automóviles Toyota, que tenía una planta dedicada al ensamblaje de los modelos Corolla, la Land Cruiser Station Wagon FJ60, o denominada localmente como Samurai. Ejemplos así hay varios que sí contaban con los debidos permisos para comercializar o fabricar algunos artículos en suelo venezolano. Pero la llamada Nintendo de Venezuela no era legal. Ahora, conociendo que la empresa Nintendo de Venezuela se encargó de vender y fabricar productos similares a los originales de Nintendo, el empresario que estaba detrás de esta empresa falsificadora, era Israel Rapaport Gottman, quien también podía exportar sus productos, ya que muchos países no contaban con representación oficial de la casa nipona y a través de esta, llegaban algunas consolas a otras naciones latinoamericanas, al igual que pasaba con muchos productos hechos en Venezuela que sí contaban con una licencia original, como vehículos, electrodomésticos, ropa y otros artículos de consumo. Los productos que fabricaba Nintendo de Venezuela eran las consolas Nintendo Entertainment System, o conocida también como NES, la Famicom, sus accesorios y videojuegos respectivamente. Todo imitando la apariencia, así como la calidad de los mismos artículos. Lo que para un ojo inexperto en el mundo de los juegos digitales, era difícil de distinguir, ya que existían pocas consolas originales importadas en los 80 en los hogares, como se había comentado hace unos momentos.
Lo interesante de estos equipos nipones, era que se vendían la versión asiática, ya que para ese tiempo, se distribuían de acuerdo a la región, existiendo la americana, la europea, su modelo respectivo para su país de origen, entre otras variantes. De igual manera, otras diferencias eran los adaptadores de 72 a 60 pines, los cuales tenían una caja individual y contaban con la inscripción de Nintendo de Venezuela. Sus cajas eran distintas al diseño original, ya que este incluía las inscripciones de garantizado por Nintendo Compañía Anónima, Caracas, Venezuela. Aunado a la cantidad de logos señalando que era un producto 100% original y sus sellos dorados de calidad Nintendo, sin embargo, donde se puede notar que este era un producto de imitación, era en los empaques donde venían los juegos, ya que estos, más allá de contar con mala caligrafía en algunos títulos, en una etiqueta amarilla estaba el nombre traducido al español y con muchos logos e inscripciones de su uso para la versión asiática que vendía Nintendo de Venezuela. Otro de estos detalles era su ensamblaje, ya que adentro contaba con placas que decían hechas en Venezuela con la razón de Nintendo Compañía Anónima. Estos equipos y todo lo que comprendía su venta, se ofrecía en tiendas reconocidas de todo el país, en centros comerciales y locales especializados. Pero existían negocios que sabían de la existencia de estas consolas piratas. Hasta la fecha, se conoce que una de estas tiendas llamada Video Color Yamin, ofrecía consolas de videojuegos, pero según sus comerciales, se vendía la versión original de Estados Unidos. También otro comercial de la tarjeta Visa del Banco Latino, se puede observar a un padre comprándole una consola a su hijo en una tienda de algún centro comercial y esta era una NES, también original con sus juegos respectivos. Hasta la extinta tienda Radio Shack, ofrecía estos equipos pero de allí no se sabe más nada. En esta Navidad, Video Color Yamin tiene para ti la línea más completa de videojuegos Nintendo, el original y más moderno computador de videojuegos y todos sus accesorios. Además el 2600, el Family Computer y la más extensa variedad en juegos de todas las marcas a los mejores precios. También en Navidad. Video Color Yamin tiene todo para ti. Video Color Yamin, los especialistas en video. Pero de acuerdo a una publicación de una consola Famicom en la plataforma Mercado Libre Venezuela, el vendedor de uno de estos equipos en un estado de conservación adecuada de la versión venezolana, señala que en su tiempo, él mismo adquirió un gran lote de unidades para la venta, cuyo negocio fue medianamente exitoso. Asimismo añade que conocía de la existencia de Nintendo de Venezuela y ahora es un artículo raro por los coleccionistas nacionales, ya que aún existen en circulación algunas unidades en su caja y con pocos juegos. Sin embargo, en otra publicación actualmente paralizada, se muestra una unidad Famicom, pero con algo muy interesante. Un certificado de Nintendo de Venezuela con algunas condiciones de la garantía y la ubicación de sus oficinas en aquel entonces, las cuales para hacer valer la garantía de aquella época por unidades defectuosas, debía ser llevada a un taller oficial, es decir, existían centros especializados para reparar estos equipos. Su oficina se ubicaba en la ciudad de Caracas, en específico en el edificio Romualda, por la llamada esquina de Romualda, y este mismo documento contaba con un espacio para un sello de la tienda donde se vendía y el nombre completo de la empresa era Nintendo Compañía Anónima, Intelligence Games de Venezuela. ¿Qué ocurrió con Nintendo de Venezuela en años posteriores? Debido a que el empresario de apellido Kaufman había hecho uso indebido de la imagen de Nintendo, la división de esta en Estados Unidos presentó una demanda el 27 de julio de 1995 ante el Tribunal Supremo de Justicia para demandar en su totalidad a la empresa Nintendo de Venezuela, así como otras que dirigía bajo el nombre de Atari Mundial, y a Almacén Electrónica Royal, por la infracción de derechos de autor y venta no autorizada de dichos equipos no oficiales y piratería. Sin embargo, todo el conflicto en los tribunales llegó a durar un par de años, en específico, 5 años tardó la justicia venezolana para determinar que Kaufman cometió un delito de plagio. Aunado a esto, el Colegio de Abogados intervino ante los hechos ocurridos por los abogados defensores del caso, los cuales no ejercieron su profesión de forma adecuada ante la ley. Así también el recurso presentado fue rechazado porque este no era concluyente para apoyar el caso. Por lo que el 18 de octubre del año 2000, se ordenó que Kaufman destruyera todos los equipos en existencia, los cuales no solo eran productos de Nintendo, sino también de algunas compañías conocidas que estaban en el mundo de los videojuegos, como Atari, Coleco, Intellivision, TurboGrafx, entre otras que contaban con versiones piratas que se fabricaban en bajas unidades.
Después del conflicto ante la justicia, la división de Nintendo América recibió 4.450.894 bolívares con 30 céntimos de aquel entonces, por daños y prejuicios cometidos por no solo apropiarse de una marca como lo es Nintendo, sino también de ofrecer un producto pirata a los venezolanos. Aunque esta historia es poco conocida, marcó un antes y un después en el mundo de los videojuegos en Venezuela, ya que si bien se dejó de distribuir consolas sin licencia en Venezuela, la Gran N jamás llegó a establecerse de manera oficial para evitar este tipo de situaciones, y muchas compañías tomaron sus precauciones para evitar este problema. En el lado de Sony, ellos al contar con décadas en el mercado nacional y de establecerse para la distribución y venta de sus aparatos, exitosamente ha ofrecido la PlayStation 1 hasta la tercera generación en sus diferentes versiones, al igual que sus juegos de manera oficial en el mercado, pero con tiendas que cerraron con el pasar de los años por las bajas ventas y la situación económica que atravesaba Venezuela. En cambio, la Xbox de Microsoft era importada por la misma, al igual que los juegos. Pero Nintendo no se ha establecido como se mencionó para la venta de sus productos, todo se realiza a través de terceros de tiendas grandes, o personas aficionadas a los juegos. Todo esto ha pasado en años recientes, donde los controles cambiarios se han flexibilizado, permitiendo traer estos equipos y así abastecer un mercado que ya mostraba una obsolencia en todo lo del ámbito de la tecnología y por ende, se pueden encontrar las consolas de última generación, aunque con precios algo elevados o similares por unos cuantos dólares por los costes de importar, al igual que ha pasado con otros artículos. Al igual que existen otros capítulos oscuros en el mundo del juego virtual en Venezuela, sin dudar alguna, esta es la más curiosa y demuestra que el ingenio de algunos en vender productos falsificados, tarde o temprano, generará repercusiones por parte de los creadores y las grandes corporaciones detrás de esos artículos. Si les gustó este vídeo, no olviden suscribirse y nos veremos en una próxima ocasión.